Y hace pocas horas, Teleamazonas publicó el video del momento en que fue asesinado Jimmy Ruiz, asesor de Augusto Verduga. Recordemos que Augusto Verduga fue ex consejero o es ex consejero del CPCCS, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fueron allanadas sus oficinas el 24 de enero. Ahí le detuvieron, le incautaron su celular, su tablet, su laptop. Ese mismo día, Augusto Verduga pidió vacaciones en el CPCCS y el lunes 27 de enero salió del país, rumbo a Colombia, vía terrestre, por Rumichaca. Hacia el 15 de marzo se le formularon cargos por asociación ilícita y pues el juez dictaminó que debe presentarse cada mes a firmar, obviamente, ante un juez. La primera vez que debía presentarse, creo que es, no sé si es ayer u hoy, ya debía presentarse a firmar don Augusto Verduga. Si no lo hace, pues ahí sí ya hay orden de prisión para él. Así nomás. Pero bueno, volvamos al video, pues en este video se puede apreciar el momento en que llega Augusto Verduga con sus dos amigos, el asesor y otra persona más, a un centro comercial de Daule a retirar un cheque, según él, a retirar un cheque por una devolución de un mueble. El 26 de marzo, el propio Augusto Verduga, desde donde se encuentre, publicó en su perfil de X esa historia. Él narra primerito, ya sabía, creo que ya se iba a hacer público el video, y él narra primerito. Dice así: cuando el dolor no es suficiente, la infamia detrás del asesinato de mi amigo Jimmy Ruiz. No ha sido fácil escribir esto. De hecho, es profundamente injusto tener que hacerlo, pero cuando la persecución no tiene límites, cuando el odio y la manipulación buscan despojarnos incluso de nuestro propio dolor, el silencio no es una opción. El 5 de noviembre del 2024, mi vida cambió para siempre. Ese día asesinaron a Jimmy Ruiz en Gracia, un amigo entrañable, un asesor brillante, un ser humano noble. Su muerte no solo dejó un vacío imposible de llenar, sino que desató una campaña de manipulación infame que intentó distorsionar lo evidente. Lo mataron en un atentado dirigido contra mí. Jimmy, junto con dos amigos más, me acompañó ese día a la ciudad de Daule, a la plaza comercial Mix Center, para resolver un problema que parecía menor, la devolución de un dinero por una compra en una empresa de muebles. Nada hacía presagiar la tragedia que estaba por ocurrir. Continúa Augusto Verduga. Semanas antes, yo había cobrado el primer cheque de esa devolución, acompañado de mi esposa y mi hijo recién nacido. Recuerdo que en esa visita la actitud de los representantes de la empresa ya era hostil. Después de ese encuentro recibí una llamada inquietante. Quien se identificó como el gerente general de la empresa me advirtió con insultos y amenazas veladas que él mismo me entregaría el segundo cheque de 449,25 cuando regresara. Esa agresividad inusual me hizo tomar precauciones. El 5 de noviembre no fui solo, sino con Jimmy y dos amigos más. Pero ese hombre nunca apareció. En su lugar, una empleada me entregó el cheque sin mayores inconvenientes. Parecía que todo había terminado. Jimmy y yo nos despedimos en el estacionamiento. Él partió primero en su auto, mientras yo subía al vehículo de mi cuñado, quien me había pasado a recoger. Segundos después, la tragedia. Un grupo de sicarios se acercó al vehículo de Jimmy y disparó más de 30 veces. Tengo la imagen en la retina. Lo mataron en el acto. Nosotros, aterrados, huimos del lugar y buscamos refugio. Luego, la noticia que nunca hubiera querido escuchar: Jimmy estaba muerto. La fiscalía inició una investigación ese mismo día, pero la inacción de la DINASED fue tan escandalosa como predecible. Cámaras de seguridad, testigos, guardias del centro comercial, números telefónicos, todo quedó en el aire. En esas primeras 48 horas, el momento clave para detener a los responsables, no hicieron nada. Y entonces comenzó la infamia. Una fuente confiable me informó que, desde el inicio de la investigación, la fiscal general Diana Salazar presionó para involucrarme. Sí, leyeron bien. Intentaron convertir a la víctima en sospechoso.
No había pruebas, no había indicios, no había nada. Pero eso no importó. Salazar necesitaba construir una narrativa y encontró en la tragedia de Jimmy una oportunidad perversa. Fue el pretexto perfecto para incautarme mis dispositivos, en un abuso de poder que se concretó más adelante con la farsa llamada Caso Ligados. El verdadero motivo no era justicia, era venganza, porque me atreví a fiscalizar el plagio de su tesis de posgrado y denunciar al poder más intocable y monstruoso del país, el de la banca privada y su relación con el lavado de dinero. A ese montaje judicial se sumó la maquinaria mediática. Teleamazonas, sin pruebas ni rigor, lanzó un reportaje absurdo sugiriendo que mi rol en el CPCCS tenía algo que ver con la muerte de Jimmy. Poco después, El Expreso publicó un panfleto escrito por Roberto Aguilar, un hombre consumido por el odio, que ni siquiera se tomó la molestia de verificar datos básicos. Escribió sobre Sócrates Verduga y Augusto Verduga como si fueran dos personas distintas, insinuando que ambos estuvieron en el lugar del crimen. Un error tan grotesco que hasta hoy no ha sido corregido. Ahí adjuntó este cheque Augusto Verduga por 449,25. Cheque 11 de noviembre de 2024, Guayaquil, dice Geye. Y continúa el hilo de Augusto Verduga, dice: días después, Aguilar y su socio Martín Pallares repitieron las mismas mentiras en un podcast. A ellos se sumaron otros miserables como Carlos Vera y Juan Esteban Guarderas, quienes difundieron la ridícula versión de que el cheque que cobré era de GDOs, Grupo de Delincuencia Organizada, por $2 millones, sin una sola prueba, sin el más mínimo intento de contrastar información, porque la verdad nunca les importó. Y mientras estos periodistas convertían el asesinato de Jimmy en carnada política, los verdaderos culpables siguen impunes. El poder mediático en Ecuador actúa sin contrapesos, sin vergüenza y sin humanidad. El dolor por la pérdida de mi amigo es indescriptible, pero el intento de usar su muerte para destruirme es algo que ningún ser humano con principios puede tolerar. Jimmy merece justicia, su familia merece respuestas. Y si quienes nos persiguen son capaces de ensuciar con mentiras algo tan sagrado como el duelo, si pueden manipular el asesinato de un inocente para sus fines políticos, entonces son capaces de todo. Ese fue el post que publicó Augusto Verduga en su perfil de X el día 26 de marzo. Y hoy, pues justamente vea, Teleamazonas ha publicado el video. Vamos a dejarles con el audio de Teleamazonas. Esto, por si acaso, es de ellos. Explican aquí incluso que luego de 2 días después, también el administrador de esa mueblería también fue asesinado. Bueno, ahí están las imágenes. Nosotros les pedimos que se suscriban a nuestro canal, por favor. Suscríbanse a Home Productions. Aquí estamos hablando a las plenas y nosotros volveremos cuando la noticia así lo amerite. Los dejamos con el video de Teleamazonas publicado acerca del asesinato vía sicariato de Jimmy Ruiz, asesor de Augusto Verduga. Estaban los sicarios en la parte externa del centro comercial. De pronto el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus acompañantes. 15 horas con 17 minutos del martes 5 de noviembre de 2024. Las imágenes captan la llegada en grupo a bordo de este carro rojo del ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, ahora también conocido como Mónica, procesado en el caso Ligados. Ese día estaba acompañado de su asesor Jimmy Ruiz, Guillermo Galeano y Cristian Leonardo Anastasio López. Detrás de ellos ingresa un carro color gris identificado como la seguridad de Verduga, Marcos Zambrano, quien se parquea del otro lado del centro comercial ubicado en La Aurora, en Daule. Del carro rojo se bajan todos, pero solo entra al local de venta de muebles, Augusto Verduga y otro acompañante, en algo que tomó menos de 2 minutos. Salen y luego aparece este carro negro. Saludan entre todos. Se quedan varios minutos en el estacionamiento mirando de un lado a otro.
Para entonces ya estaban los sicarios en la parte externa del centro comercial. De pronto el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y sus acompañantes deciden hacer trasbordo justamente en el parqueadero. Verduga se embarca en el carro negro y Jimmy Ruiz se va en el rojo. 15 horas con 20 minutos sale el asesor y los sicarios empiezan a descargar los tiros. Un guardia de seguridad corre esquivando las balas. Ese mismo día, agentes de la DINASED de la Policía Nacional levantaron las cámaras de seguridad y también recogieron versiones de los guardias y trabajadores de locales aledaños, quienes confirmaron lo que se ve en estas imágenes, la presencia de los sicarios que estuvieron siempre en el centro comercial esperando. 2 días después, en esta misma plazoleta, el 7 de noviembre de 2024 a las 18 horas, ingresan 2 sujetos a bordo de una moto y asesinan al administrador de la mueblería con la que tenía conflicto por la venta de una cama, el ex vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga. Justin Andrés Pinto Win, de 19 años, recibió una docena de disparos. Aquel día también, según el reporte de la Policía Nacional, un trabajador de limpieza resultó herido. Augusto Verduga y otros miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social son investigados por una presunta red de asociación ilícita con el propósito de entregar el control de instituciones del Estado al correísmo. Catalina García, Teleamazonas.